Hola estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño video acerca del tema de expresiones polinomiales para el octavo grado. Vamos a comenzar con lo que es una revisión general de lo que son las expresiones polinomiales. Pero antes de llegar a las expresiones polinomiales vamos a comprender específicamente sobre qué se aplica, qué son y sobre todo qué tiene que ver el álgebra participando en estas expresiones. Entonces, vamos a decir primeramente que cuando trabajamos con álgebra nos referimos a aquellas expresiones matemáticas en las que pues no tenemos determinado un valor como tal, y en esa medida estos valores se designaron como variables, es decir, vamos a conceptualizarlo no con un valor determinado, sino más bien vamos a expresarlo mediante un término algebraico. En esa medida, entonces vamos a definir lo que es una expresión polinomial, que es el uso de una variable algebraica compuesto en un término en donde participan otros compuestos, ¿verdad?, que constituyen el término como tal. Entonces, para hacer y puedan ustedes ver de una forma clara, vamos a decir entonces que las expresiones polinomiales son términos que involucran variables incógnitas que refieren a un valor desconocido. Es decir, cuando tenemos un valor desconocido en álgebra, eso se expresa mediante una variable. Y la forma de expresarlo normalmente lo hacemos mediante una variable x, que realmente podemos utilizar cualquier letra del alfabeto y no solamente se denominan como variable, sino que también reciben otros nombres, como por ejemplo literales. Vamos a designarlo acá. Y podemos utilizar cualquier letra del alfabeto para designarla. Entonces, un ejemplo básico, podríamos decir, para designar lo que es una variable, es, por ejemplo, si nos preguntamos cuál es el costo de un producto, cuánto vale algo, aunque lo quiero expresar, pero no sé cuánto vale. Entonces, vamos a designarlo como una incógnita y lo vamos a representar por una letra. Yo utilicé la letra X, pero podemos utilizar cualquier letra del alfabeto, es decir, una variable puede ser representada por una X, por una A, por una Z, por una P, por una T, o también por una Y. Y todas estas son variables, ¿verdad? Pueden ser variables, no importa. Siguiendo con la definición, entonces vamos a definir lo que es un término algebraico. Y aquí se encuentra, vamos a decir que un término algebraico es una notación, ¿verdad?, en donde intervienen diferentes términos, donde intervienen diferentes compuestos, y vamos a hacer una discriminación sobre dichos compuestos. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, lo que es un término algebraico o un término polinomial y sus componentes, ¿verdad? Obviamente, más allá de la variable, también se encuentra un coeficiente, ¿cierto? Para todo coeficiente debe tener un signo, es decir, puede ser positivo o negativo. Al mismo tiempo, para toda variable debe tener un exponente, ¿cierto? Y en álgebra siempre vamos a cuidar de que ese exponente sea positivo, porque también hay negativos. De momento, la definición se va a hacer que el exponente tiene signo positivo, ¿cierto? Entonces tenemos signo del exponente, el exponente, la variable, el coeficiente y el signo del término. Una vez comprendiendo cuáles son las partes de un término algebraico, entonces pasamos a esta sección que es tipos de polinomios. Los tipos de polinomios se hacen según el número de términos. Entonces, vamos a decir que al momento de trabajar con álgebra encontramos diferentes tipos de polinomios. Por un lado tenemos, cuando solo tenemos un término, decimos que se trata de un monomio. Es decir, un monomio es únicamente una expresión polinomial compuesto de un solo término. Entonces, estos ejemplos que he colocado solo contemplan un término, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo dos X. Entonces vamos a decir, bueno, este es un término, ¿y cuál es el signo del coeficiente? El signo del coeficiente, ¿verdad?, es positivo, porque si fuese negativo debería aparecer el negativo, ¿verdad? Entonces decimos que su signo es positivo, que el coeficiente tiene valor 2 y que la variable sea representada por una letra X, y que esa letra X, si tiene
si tiene exponente, sí lo tiene, pero de valor 1. Es decir, cuando nosotros veamos a una variable que no aparece de forma explícita un exponente, vamos a asumir por definición que tiene exponente 1. Entonces, vamos a colocar aquí 1, 1, excepto cuando tengamos, por ejemplo, este término que no tiene exponente 1, sino más bien tiene exponente 2. Entonces, este sí contempla exponente y puntualiza en el valor 2. Este tiene exponente en valor 4. Este tiene exponente en valor 4. Y este tiene exponente en valor 1. Es decir, cuando una variable no tiene de forma explícita un exponente, asumimos por definición que tiene exponente 1. Entonces, siguiendo con la definición del tipo de polinomio, tenemos monomio. Un binomio es un término polinomial compuesto de dos monomios, es decir, como los ejemplos que aparecen acá. Este es un binomio porque hay dos términos. Este es otro binomio porque también hay dos términos. Para cada término, este se separa siempre de un signo, ya sea positivo o negativo. Entonces tengo aquí menos 3x, y ese es un término, y más 2y, ese es otro término. Y en conjunto, esta expresión polinomial forma un binomio. Y con esa sucesión podemos definir a un trinomio, que es cuando contiene en sí tres términos. Aquí está, primero, segundo y tercero, ¿cierto? Y asimismo tenemos estos otros ejemplos. Y por último, el polinomio se le define a cualquier expresión polinomial compuesto de 4 términos o más. Entonces aquí tenemos 4 términos, 1, 2, 3, 4 o más. O sea que puede tener 5, 6, 7, no importa. Dicho esto, entender cuando una expresión polinomial es un monomio, un binomio, un trinomio y un polinomio es importante porque nos va a permitir hacer lo que a continuación vamos a definir con operaciones de expresiones polinomiales. Ya. Ok, dando continuidad con esta clase sobre expresiones polinomiales, cuando vamos a realizar operaciones con expresiones polinomiales nos referimos que vamos a realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, entre otras operaciones. Sin embargo, para efectos de esta clase nos vamos a limitar a realizar operaciones únicamente tanto de adiciones y sustracciones. En simple palabra, vamos a realizar suma de expresiones polinomiales y resta de expresiones polinomiales. Entonces, para realizar estas operaciones, primero debemos tener en cuenta algunas propiedades naturales de los que son inherentes del álgebra y por ende para los términos polinomiales. Entonces, para realizar una breve explicación sobre estas propiedades, vamos primero a poner algunos términos que son muy importantes para aprender y que corresponden a estas propiedades. Entonces, vamos a decir, estas propiedades polinomiales, vamos a definir lo que es un término semejante. Un término semejante en álgebra. ¿A qué se refiere un término semejante? Un término semejante se dice que es cuando dos términos, es decir, dos monomios, comparten la misma variable y el mismo exponente. Y lo único que se diferencia es de sus coeficientes. Es decir, para que dos términos en álgebra sean términos semejantes, deben compartir la misma variable y el mismo exponente. En ejemplo, podríamos colocar lo siguiente. Si yo tengo para este binomio compuesto de dos términos, yo puedo identificar que existen términos semejantes. ¿Por qué razón? Porque si lo analizamos individualmente como monomios, ¿cierto? Este monomio frente a este otro binomio son semejantes porque comparten específicamente la misma variable y el mismo exponente.
En pocas palabras, aunque yo no sepa cuál es el valor de x, el mero hecho de que ambos términos contengan la misma variable, yo sí puedo afirmar de que el coeficiente, en este caso positivo 3, se multiplica por un factor expresado de forma exponencial como x al cuadrado, que es igual e idéntico a este otro factor de este otro monomio. Es decir, tanto el coeficiente 3 como el coeficiente 2 se van a multiplicar por un mismo número, porque x al cuadrado es el mismo número en ambos monomios, independientemente de qué valor tome x. Entonces, por definición, dos términos son semejantes, se comparten la misma variable y exponente. Y aquí vamos a hacer una categoría y vamos a decir que estos son semejantes. ¿Qué términos no serían semejantes? Bueno, lo siguiente. Nótese de que a pesar de que estas dos variables sustancialmente conservan la misma variable, es decir, la misma letra, no concuerdan con el valor de sus exponentes. Entonces, desgraciadamente, estos dos términos no son semejantes, no son términos semejantes, y por ende no se puede realizar una adición o una sustracción entre ellos dos. Frente a eso, no podemos realizar operaciones con estos dos términos y no podemos simplificarlos, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque no comparten el mismo exponente. Entonces vamos a decir que estos términos no son semejantes. Otro ejemplo sería, por ejemplo, donde dos términos sí comparten el exponente, pero no comparten la variable. Ese es otro problema, tampoco son semejantes. Aunque esta variable esté elevada al mismo exponente, ¿cierto? Como potencia no es el mismo valor, porque en álgebra, si un valor desconocido se representa por la letra x y a otro valor se le representa por una letra diferente, hace la idea de que, aunque los dos valores sean desconocidos, son dos valores desiguales entre sí. Es decir, que x no es igual que y. Son valores desconocidos, pero valen diferentes. Si x vale 1, y puede valer otro valor menos 1, por decirlo un ejemplo. Entonces, frente a esto, diríamos que los dos no son semejantes. Dicho esto, vamos a aplicar esta propiedad polinomial para la suma o resta, ¿cierto?, a la siguiente ejercicio que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, decimos, bien, ¿cómo realizamos la adición de polinomios? Bueno, cuando realizamos la suma de dos polinomios, debemos determinar si son términos semejantes, precisamente. Entonces, por simplificación de la expresión, cuando tenemos, por ejemplo, este polinomio 4x más 3x, nos damos cuenta que aparentemente entre ellos no existe ningún indicativo en la que nos evoque para realizar una operación, ¿cierto? Sin embargo, sí podemos realizar una adición de esta expresión, y en específico este binomio, por el hecho de que podemos simplificar la propia expresión como tal. Es decir, si nos fijamos, el coeficiente 4 se encuentra con su variable x y el coeficiente 3 con su variable x, y por consiguiente este binomio es semejante entre sí, es decir, comparte la misma variable y el mismo exponente. Significa que este binomio o esta expresión polinomial de forma general se puede simplificar en otro término que reduzca la cantidad de términos, pero que equivalga lo mismo. Entonces vamos a decir que de acá nosotros podríamos decir, bien, como los dos comparten la misma variable exponente, voy a copiar la misma variable exponente y voy a trabajar únicamente en sus
coeficientes. Y algo importante, para el primer término, como ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Para otro tipo de relaciones, para todo valor natural, en este caso coeficiente, si no tiene signo negativo, se indica entonces que tiene signo positivo. Entonces aquí vale signo positivo. Entonces aquí tenemos coeficiente 4 positivo más el 3 que es positivo. Es decir, este signo más que pertenece al coeficiente 3, entonces tenemos dos números que son positivos. Entonces 4 más 3 me da 7 positivo. En pocas palabras, 4x más 3x es lo mismo que tener 7x. Entonces, este binomio se simplificó en un solo monomio, un solo término. Y de eso se trata la simplificación de expresiones polinomiales. Entonces, hay dos formas de desarrollar estas simplificaciones, y para el caso que realizamos una adición, es decir, una suma, podemos realizarlo tanto de forma vertical o horizontal. La forma vertical o horizontal no cambia los resultados, es decir, siempre se debe tener la misma simplificación al final, pero se expresa, se desarrolla un poco diferente en su, digamos, en su estructura o en su fondo, en su forma de desarrollarla. Entonces tenemos forma vertical 4x más 3x, ¿verdad? Relacionamos el primer término junto con el otro, y acá, como son términos semejantes, hago la adición. Me da 7x, es decir, copio la variable, ¿cierto? Y sumo los coeficientes. Entonces vamos a decir, si dos términos son semejantes, ¿cierto? Copio su propia variable, eso lo conservo, y solo voy a operar, es decir, sumar y restar sus coeficientes, siempre y cuando sean términos semejantes. Ahora, si lo hacemos de forma vertical, forma vertical, si lo hacemos de forma horizontal, sería acá. De igual manera, la colocación de los términos algebraicos lo hago de forma horizontal, pero el resultado es exactamente el mismo. Lo puedo colocar como si fuera una operación combinada, es decir, hacia abajo, o lo puedo colocar como lo hice acá, directamente a un lado, seguido del igual, obviamente, ¿verdad? Entonces tenemos el mismo resultado. El mismito resultado. Ejercicio B, menos 20x a la 3 más 71x a la 3. Aquí me doy cuenta que ambos términos son términos semejantes porque comparten la misma variable y el mismo exponente. Entonces, siendo un poco más rápido, digo, si lo resolvemos de la forma vertical, coloco menos 20x a la 3 más 71x a la 3. Es decir, coloco los dos términos uno sobre otro, siempre y cuando sean semejantes. Si no son semejantes, no puedo colocar un término sobre otro porque no puedo concluir una respuesta, no lo puedo simplificar. En este caso sí, porque yo ya sé que son términos semejantes, por eso voy a realizar la acción. A continuación, copio la misma variable de ambos términos con su igual exponente, y a continuación hago una simplificación de los coeficientes. Hay que tener cuidado de qué signo tienen estos coeficientes. Para el caso del primer término, que es tenemos menos 20 y aquí tenemos más 71. Entonces, menos 20 más 71 nos da como resultado positivo 50. Es decir, del 71 positivo le resto 20 y me queda un restante de 50 positivo siempre. Entonces tengo 50 positivo por x a la 3. Y este sería el resultado. Es el mismo resultado si lo realizo de forma horizontal. Que tengo forma vertical, que tengo horizontal. De forma horizontal, de igual manera, coloco la expresión y obtengo un resultado igual. ¿Por qué? Porque al ser semejante, copio la misma variable con su igual exponente y solo sumo resto sus coeficientes. Entonces, menos 20 más 71 me da 50. ¿Cierto? Es decir, no importa la forma, siempre da el mismo resultado. Es decir, el estudiante tiene la libertad de utilizar la forma en que desee hacer la simplificación o la operación. Entonces, por último, el ejercicio C nos dice esta expresión polinomial menos 2y más 30x menos 5x. Aquí ocurre algo interesante. En los ejercicios anteriores, en el A y en el B, nos damos cuenta que todos sus términos tienen la misma variable. En el ejercicio A, ¿verdad? Hasta acá, los dos términos tienen la misma variable.
Lo único que puede cambiar son sus coeficientes. Sin embargo, aquí hay una excepción. Solo para estos dos términos comparten la misma variable. Y a este primer término no comparte. Entonces, tenemos que fijarnos sobre qué términos son semejantes y se puede realizar una simplificación. Y aquellos términos que no son semejantes dentro del mismo polinomio simplemente se dejan a un lado, ¿cierto? No formarán parte de la simplificación. Entonces se vuelven a copiar en la respuesta final. De modo que 30x con 5x son dos términos semejantes. ¿Por qué? Porque comparten la misma variable y por consiguiente comparten el mismo exponente. Si no contempla exponente, por definición tiene exponente 1, aunque eso tiene demostración, ¿verdad? No es algo un artífice matemático que no tenga demostración, ¿cierto? Realmente, aunque no contempla, sí está elevado al exponente 1. Sin embargo, este primer término no es semejante, no puede participar en la simplificación porque, aunque esté elevado al exponente 1, no tiene la misma variable. Y como lo veíamos en el ejemplo anterior, si la variable no es coincidente, no son términos semejantes. Tiene que ser la misma variable y el mismo exponente para que sean términos semejantes. Dicho esto, 30x menos 5x se simplifica como 25x, es decir, de los 30 positivos, el resto, los 5 negativos de este segundo término, y me quedan 25 positivos. Y copio la variable y su exponente. Entonces, de estos dos términos se simplifica en un solo término, y menos 2y se vuelve a copiar, ¿cierto? No lo puedo suprimir de la operación original, pero lo podemos volver a colocar. Entonces, este trinomio compuesto de 3 términos se simplifica en un binomio en 2 términos. Es decir, que podemos tener una expresión polinomial con varios términos y se puede simplificar en una reducción en la cual nos origine un nuevo polinomio, pero con términos reducidos. Puede pasar de 3 a 2, de 2 a 1, de 10 términos a 4 términos o 5 términos, dependiendo de cuántos términos sean semejantes. Si una expresión tiene 2 términos semejantes, se simplifica en 1. Si tiene 5 términos semejantes, se simplifica en 1. Entonces, todos los términos que sean semejantes siempre se simplificará en un solo término, ¿cierto? Entonces, siguiendo, tenemos aquí una colección de otras expresiones, ¿cierto? En donde estrictamente se presenta como una suma. Entonces, aquí tengo suma de monomios. Una suma de monomios, ¿verdad? Para el ejercicio, ejemplo A, tengo aquí más 40y a la 3 o y al cubo, que es lo mismo, más 50y al cubo. Aquí los dos términos son semejantes con simple inspección porque comparten la misma variable exponente. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. 40 positivo más 50 positivo me da 90 positivo. No le coloco el signo más porque ya sabemos que aunque no lo coloquemos, se encuentra presente, ¿verdad? Por definición es positivo. Y vuelvo a copiar. Voy acá. Y voy a copiar la misma variable. Entonces, este binomio simplificado me da 90y al cubo. Es decir, se simplifica en un solo término. Entonces, yendo más rápido, diríamos, para el segundo, para la suma de binomios, estos dos binomios los voy a trasladar para acá. Entonces, digo, bueno, este término 30x al cuadrado es semejante con el primer término del segundo binomio que dice menos 10x al cuadrado porque comparten la misma variable. Y este segundo término del primer binomio es semejante con el segundo término del segundo binomio. Entonces, los que se encuentran subrayados con igual color son semejantes y eso es lo que yo voy a realizar o a simplificar. Si lo quiero hacer de forma vertical, diríamos, ok, para el primer término, más 30x al cuadrado es semejante
es semejante a menos 10x al cuadrado y el resultado tendría x al cuadrado y aquí tendría 30 menos 10, 20 positivo, 20x al cuadrado. Pero no he terminado la operación porque me falta agregar estos otros dos términos. Entonces digo, ok, entonces tengo más este 30x al cuadrado le pertenece al primer binomio y este segundo término es del primer binomio. Entonces traslado el segundo término del primer binomio, que es toda esta expresión que está dentro de ese paréntesis, y lo traigo para acá, más 20 x a la 3, y luego traslado más 40 x a la 3. Continúo con la línea y para hacerlo de una forma rápida me queda simplificado como más 60x a la 3, es decir, sumo los 20 coeficientes junto con otros 40. Esto, si nos recordamos de lo que explicamos, se desarrolló de forma vertical. Si lo hago de forma horizontal, me va a dar el mismo resultado, pero la forma de anotarlo es diferente. Es decir, como 30x al cuadrado es semejante con menos 10x al cuadrado, yo aplico la propiedad asociativa y los muevo de lugar a modo de que se encuentren próximos. Entonces decimos más 30, que es el primer término, x al cuadrado, y lo relaciono directamente con su otro término semejante y lo coloco acá, menos 10 x al cuadrado, y luego relaciono los dos otros términos que son semejantes que nosotros subrayamos en color azul. Entonces decimos más 20 x al cubo más 40 x al cubo. Entonces, una vez que tengamos los dos términos, todos los términos semejantes reunidos, ¿verdad?, realizamos la simplificación, es decir, relaciono directamente los dos términos y obtengo una respuesta determinativa. Entonces decimos más 30x al cuadrado menos 10x al cuadrado, copio la misma variable y en este caso 30 le resto los 10 y me queda más 20 x al cuadrado. Y inmediatamente aplico simplificación para los otros dos términos semejantes. Entonces de igual manera digo más 60 x al cubo. Entonces el resultado de esta operación es positivo 20 x al cuadrado y aquí x al cubo. Es decir, lo vuelvo a copiar para que no se vea separado y obtengamos la respuesta. Y si nos fijamos, es exactamente la misma respuesta, porque lo único que hicimos fue cambiar la forma de desarrollarlo, vertical y de forma horizontal. Pero el resultado debe mantenerse, es decir, que es inamovible y no puede generarnos otro resultado, porque pues de lo contrario estaríamos frente a un error. Es decir, tendremos que revisar qué error a lo mejor hemos cometido en el proceso de desarrollo. Entonces, igual, el procedimiento es exactamente igual si lo aplicamos con la suma de trinomio. Entonces, para hacerlo rápido, digamos, 40y al cubo es semejante con y al cubo. Entonces lo voy a poner acá, 40 ¿cierto? Luego, más 5y al cuadrado es semejante con más 1y al cuadrado. Entonces lo que acá, más 5 y aquí más 1. Y por último, más 3x a la 4
es semejante más 2x a la 4. Entonces colocamos más 3, más 2. Una vez en todos los términos semejantes, realizo las simplificaciones. Entonces digo 40 más 10, 50. 5 más 1, 6. 3 más 2, 5. Y simplemente voy copiando la misma variable del exponente. Aquí lo mismo, y al cuadrado, y aquí x al cuadrado. Entonces, este resultado me dio una nueva expresión polinomial que, si contamos con los términos que tiene, deduciríamos que nos dio un trinomio como resultado, el cual ya se encuentra simplificado, y cuando un polinomio ya no se puede seguir simplificando, decimos que es una expresión irreducible, ya no se puede reducir más. Entonces esta sería la última expresión sobre, inicialmente, esta operación en la que originalmente era la suma de dos expresiones polinomiales compuestas de tres términos. Es decir, que aquí estábamos ante una suma de trinomios. La suma de trinomios nos da como origen un nuevo trinomio simplificado e irreducible. Entonces, estos serían los casos posibles al momento de desarrollar sumas, ¿verdad? De expresiones polinomiales, y este sería el proceso de desarrollo simplificado.